nuestro amado grupo de varones, queremos enviarles un abrazo, hermanos, y compartir un pasaje de la palabra del Señor que nos habla de nuestro papel como hombres. En este caso vamos a ver Génesis 3, del 7 al 13. Génesis 3, del 7 al 13 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermanos, este pasaje nos habla mucho del conflicto que tenemos en el matrimonio. Realmente diríamos pecado y separación. Esas son las dos claves de este texto. Hemos hablado las semanas pasadas de cómo Dios creó perfectos al hombre y la mujer a la imagen de Dios para gobernar la tierra. Y bueno, esos dos capítulos 1 y 2 de Génesis tenían una gran victoria para el hombre, mientras se mantuviera fiel al Señor. Pues en el capítulo 3 viene el pecado. Vemos entonces que si le damos lugar al pecado, vamos a ser debilitados. Vamos a ser apartados de las cosas de Dios y vamos a ser llevados lejos del plan perfecto que Él tiene para nosotros. Entonces, la situación con Adán y Eva fue así de determinante su decisión de apartarse de lo que Dios les había dicho, y entonces hubo consecuencias muy graves que todos conocemos. Nuestro camino también con el Señor, hermanos, es estar atentos a la voz de Dios. No a lo que nosotros deseamos, como en el caso de Adán y Eva, que vieron que era delicioso el fruto, sino que realmente estemos atentos a lo que Dios quiere, que es la santidad. La prohibición de Dios siempre es por nuestro bien. Siempre la palabra dice que si Dios nos prohíbe algo es porque nos ama. Y aún en el día de hoy tenemos prohibiciones, hay cosas que no debemos de disfrutar, no debemos de participar porque es pecado delante del Señor. Y vemos algo muy bello en el versículo 8, cómo Dios busca al hombre para restaurarlo. Dice que Adán y Eva oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, o sea, era tal la comunión que tenían con Dios, que sabían tener plática con el Señor cotidianamente y tenían un conocimiento de cómo era Dios para poder tener esa comunión plena con Él. Esa comunión se rompió, lamentablemente, con el pecado, y entonces vemos aquí una primera reacción muy desagradable, porque Adán le puso nombre a todas las criaturas en la tierra y junto con Eva estaba administrando el huerto del Edén. Imagínense, la palabra Edén significa delicia, o sea, era un lugar precioso. Y sin embargo, teniendo todo lo precioso en ese lugar, decidieron no obedecer la voz de Dios y hacer caso a la voz del diablo, que pues estaba acusando a Dios de despropósito, o sea, como acusando que Dios no era honesto con Adán y Eva, y al comer de este fruto, finalmente viene una reacción de lo que es el pecado. Recordamos que siempre el enemigo nos dice una parte de la verdad, una verdad tergiversada, una verdad a medias, y esas verdades traen consecuencias siempre. Digamos, es una mentira catastrófica, porque la serpiente no le dijo a Eva y a Adán las consecuencias de muerte. No les dijo la separación de ellos como pareja, no le dijo el dolor que iban a tener. Entonces, así es el pecado siempre. Cuando estamos viéndolo muy deleitoso, no vemos las consecuencias que puede haber. Y dice que entonces Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Vemos ahí la reacción de Dios buscando a Adán y Eva, pero los hombres estaban escondidos. O sea, de haber sido administradores del Edén, de haber sido personas puestas por Dios en un lugar de privilegio, ahora están huyendo de la presencia de Dios. Recordamos entonces que el pecado nos separa de Dios siempre y nos quita la dignidad que Dios nos ha dado, la dignidad de estar en su camino, la dignidad de estar en las cosas de Dios, la dignidad de servir al Señor. Entonces, esa mayordomía que todo el Nuevo Testamento nos insiste ahora, nosotros como creyentes, hermanos, hay que mantenernos como mayordomos fieles. Lo que Dios ha dicho, lo voy a obedecer. No voy a hacer caso de lo que el diablo pueda decir, o mi carne me pueda decir, o mi esposa, o quien sea me pueda decir. Yo tengo que buscar siempre la voz de Dios. Y entonces vemos ahí cómo Dios les busca para restaurarles. Y ese miedo, dice el versículo 10, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, realmente Adán y Eva nunca habían sentido miedo en la presencia de Dios. Nunca habían sentido vergüenza de estar desnudos, y cuando vino el pecado vienen esas consecuencias, que es la vergüenza y es el deshonor que tenemos por no estar en la obediencia con el Señor. Y entonces el versículo 11 dice que Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? O sea, Dios conoce todo, por supuesto, y sabía perfectamente que por su pecado Adán y Eva iban a tener grandes consecuencias. Y Dios llama a la restauración.
También hoy día como hombres, si hemos quedado en pecado o si no conocemos a Dios como Salvador, a todos nuestros amigos que no son parte de una iglesia cristiana, les invitamos a unirse y a buscar del Señor, porque Dios nos quiere llamar para estar en una perfecta comunión. Y vemos el versículo 12, la desunión. Dijo el hombre a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio de dabo y yo comí. Entonces ahí vemos cómo Adán no se hace responsable de su situación personal, sino que culpa a la mujer. ¿Cuántos matrimonios están así echándose la culpa? El hombre culpa a la mujer culpa al hombre, y en este caso hasta Adán parece culpar a Dios porque dice, la mujer que tú me diste me dio a comer y yo comí. Entonces este pecado quitó el honor, quitó la comunión, y tenemos que luchar en contra de esa desunión, de buscar ese pecado que tan constantemente nos hace daño y no caer en culpa a nuestra mujer. Nuestra mujer es una ayuda preciosa puesta por Dios, no para culparla. Si tenemos diferencias, tenemos que arreglarlas con amor, con la palabra de Dios, pero que no caigamos en solamente repartir culpas, porque esto no resuelve nada. Muchas gracias por su atención, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo.